Breve informativo, no habrá rapto. Shalom Akim. Primeramente toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Rahakodash. Yahweh es el nombre del Padre en hebreo. Yahweh Shai es el nombre de su Hijo. Doble honores a los apóstoles de la Gran Piedra de Molino. Y saludos a todos los hermanos y las hermanas que esperan al Señor. Empezamos con Hechos 14 y 21, donde abriremos este tema del rapto. Y para clarificar, estoy hablando de esa doctrina cristiana, esa doctrina mundana, donde enseñan que los cristianos van a ser arrebatados antes de la tribulación, antes de la destrucción y el juicio, ¿verdad?, que el Señor va a enviar. Y la verdad es que esta doctrina es peligrosa. Es muy peligrosa porque no están preparando, ¿verdad?, a la congregación para enfrentar las dificultades profetizadas. Y creer en Yahweh Bahashem Yahweh Shai no significa que vamos a ser exentos de pruebas o tribulaciones. ¿Ok? Nuestro Señor Yahweh Shai, el Hijo de Dios, quien sacrificó su vida por nosotros y fue resucitado, Él nos dirige, por ejemplo, y Él dio su vida por nosotros. Él dio su vida para cumplir la misión que el Padre le había encomendado. Entonces, nosotros, siervos de Yahweh Bahashem Yahweh Shai, debemos estar dispuestos a seguir al Señor hasta la cruz. Seguir al Señor hasta la muerte. ¿Ok? So, Hechos 14 y 21. Después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Entonces, el Señor nunca nos dijo que nos iba a sacar de aquí antes de la tribulación, antes del juicio. Pero lo que sí dijo el Señor por medio de Pablo es que debemos sufrir privaciones y tribulación para entrar en el reino de Dios. Entonces, para clarificar lo que significa esto, lo tengo en la versión King James y dice aquí: we must through much tribulation enter into the kingdom. Debemos por mucha tribulación entrar en el reino de Dios. ¿Qué es tribulación? Cuando buscamos la palabra tribulación en griego, porque la Biblia fue escrita en hebreo, traducida a griego y después traducida a otros lenguajes como español. Los lenguajes latinos como italiano, español, francés. En alemán también, muchas versiones. Pero si vamos a la raíz, algo más cercano a lo que significa la palabra en hebreo, a la raíz griega, es thlipsis. Y thlipsis significa presión, literal o figurativamente. Angustia por una carga, persecución, tribulación, troubles o problemas. Presionar, dar presión, metafóricamente opresión, aflicción, tribulación y pruebas. Y luego el uso de la palabra. ¿Cuántas veces se encuentra thlipsis en la Biblia? Numerosas de formas aparece como tribulación, aflicción, persecución, right? So, así estudiamos la Biblia, hermanos. Encontramos el significado de estas palabras.
y la Strong's Concordance, esta concordancia de hebreo y griego, nos ayuda mucho para entender el contexto, el significado de estas palabras. Para clarificar, ¿verdad? Debemos pasar por tribulación, hermanos. Este es el bautismo de fuego que mencionó Juan, diciendo que el Hijo del Hombre vendrá bautizándolos con fuego y el Espíritu Santo. Mientras esperamos que el Señor regrese, vamos a pasar por tribulaciones, vamos a ser purificados. ¿Ok? Juan 16:33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Y la paz es muy importante, vamos a ver por qué. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Así que mientras estemos en el mundo, vamos a pasar por pruebas y tristezas. Pero anímense, yo he vencido al mundo. Yahawashi estaba hablando de su experiencia, de cómo Él vino en forma humana, sufrió las condiciones del mundo y salió conquistador. Él no pecó hasta la muerte. Él no desobedeció al Padre hasta la muerte. Yahawashi fue perfecto hasta la muerte. Entonces Él por eso es nuestro modelo de fe. ¿Qué tipo de fe deseamos tener? Una fe extrema. Tan extrema de ser crucificados en el nombre de Yahweh Bashem Yahawashi. Y este es uno de los puntos de esta lección, de que esa doctrina del rapto es peligrosa. Porque, y la menciono porque quizá hay hebreos israelitas, ¿verdad? Hay hermanos y hermanas que saben que son Israel, que conocen los nombres de Yahweh Bashem Yahawashi, pero que quizá están esperando un rapto. Quizá no se deshicieron de esta falsa doctrina del mundo. Y es una doctrina muy peligrosa, porque han habido campos israelitas que dicen que no van a haber tribulación de Jacob. Que los que enseñan eso solo quieren espantarte. Bueno, es verdad, sí queremos espantarte. Porque cuando nosotros leímos esto, nos espantó a nosotros también. Es por eso que tratamos de vivir en disciplina y caminar en el Espíritu y aferrarnos al Señor cada día, porque sabemos que tribulación es parte de este camino y queremos que el Señor nos enseñe misericordia y nos dé la fuerza para conquistar estas pruebas. ¿Ok? Un dicho de Bruce Lee: no pidas o no ores por una vida fácil. Ora o pide por la fuerza para aguantar una vida difícil. Y esa es la actitud que Yahawashi nos enseñó a tener. ¿Ok? Continuamos. Pero anímense porque yo he vencido al mundo. Hablando de su resurrección. Haciendo la declaración de que aunque maten a este cuerpo, hermanos y hermanas, tenemos el poder de revivir si estamos en una correcta relación con Yahweh el Padre, por medio de su Hijo Yahawashi. Él es el capitán de la resurrección y nosotros vamos a seguir en ese ejemplo y en ese privilegio, Lord willing. Cuando pensamos en el juicio final, cuando pensamos que estamos en los últimos días, que se acerca el apocalipsis, right? Cuando estamos hablando de estos temas, debemos tener muy claro que es muy posible que hermanos que conocemos o nosotros mismos muéramos en el nombre de Yahweh Bashem Yahawashi. Mártires son parte de la lista de santos. Y vamos a entrar en eso. Segunda de Timoteo 3:12. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Yahawashi sufrirá persecución. Esa es la realidad. Y no estamos aquí para ser puestos a la prueba.
¿Ok? Igual que el Señor probó a Job, permitiéndole a Satanás quitarle ciertas cosas en su vida, hasta quitarle su salud. Todo para poner a prueba la integridad de Job. Si Job le daría la espalda al Señor y si lo maldijera. Right? So, constantemente nosotros pasamos por esas situaciones. Perdemos ciertas cosas y nos causa estrés porque somos humanos y nuestra fe está puesta en el balance. Esa es la realidad de nuestra situación. No siempre tenemos 100% fe. Tenemos momentos bajos y en esos momentos bajos, ¿verdad? Yahweh Shai nos ayuda a conquistarlos. Él nos ayuda a tener la paciencia, el aguante, la constancia para seguir adelante y no dejar que estas tribulaciones nos destruyan, sino que en torno nos hacemos más fuertes y más unidos al Señor. Y ese es el bautismo. Eso es nacer de nuevo. Es parte del proceso, hermanos. Apocalipsis 7:1. Después de esto, vi a otros ángeles en los 4 ángulos de la tierra. Estaba ahí de pie, deteniendo los 4 vientos, para que estos no se desataran sobre la tierra. Estos vientos, hermanos, representa destrucción, representa un juicio divino. Y los ángeles están deteniendo el juicio divino, ¿ok? Hasta que el Señor les dé la orden. Dice que estos no se desataran sobre la tierra, el mar y los árboles. Vi también a otro ángel que venía del oriente con el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los 4 ángeles, a quienes se les había permitido hacer daño a la tierra y al mar. Right? So el Señor le ha asignado a ciertos ángeles ciertas jurisdicciones y autoridad sobre el clima, el movimiento de la tierra, el mar. El Señor tiene asignado a sus ángeles control sobre este mundo. Y este es un ejemplo. Igual que leemos en capítulo 6 de Apocalipsis de los jinetes. Ok, so continuamos, dice verso 3. No hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. So, esa fue la orden. Que este mundo no se destruya antes de que este sello sea puesto. Verso 4. Y oí el número de los que fueron sellados. 144,000 de todas las tribus de Israel. Entonces, hermanos, ya entendemos a este punto que salvación es para Israel. Y aquí está diciendo que 144,000, 12,000 de cada tribu de Israel, iban a tener este sello del Señor. ¿Ok? Y son sellados los elegidos cuando llegan a ciertos, siempre han sido sellados. En la Biblia existe predestinación, donde el Señor reencarna a sus siervos y a sus profetas bajo la misma línea, la misma descendencia. So un profeta reencarnado en la descendencia de sus hijos y de sus nietos y sus bisnietos. Y luego regresa como un hijo de nuevo. Y el Señor hace que cada profeta regrese a su puesto en cada vida. So eras profeta en el pasado, vas a reencarnar a ser un profeta en el presente. So el Señor ha sellado a sus elegidos. Y en estos últimos días está sellándolos por medio de los profetas que envió. Cada oveja de Yahweh Shai que escucha esta palabra y regresa a Él ha sido sellado. Ok, so cuando leen aquí van a ver 12,000 de cada tribu. Pero vamos a bajar a verso 9. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de las naciones, la misma gente. Estas tribus dispersas son esta misma gente que está viendo, le pertenecen a Israel. De nuevo, esta gente, esta multitud, no es gente de toda raza, es Israel disperso entre todas las razas. Alright, continuamos.
Una multitud tomada de las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz: salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Esto es lo que van a gritar los elegidos. Lord willing, nosotros somos parte de ese número. Vamos a participar en esto. Verso 13. Entonces uno de los ancianos me preguntó: estos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? Eso usted lo sabe, mi señor, respondí. Él me dijo: aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Un momento. Estamos viendo que estos que el Señor declaró sus santos, estos que recibieron poder y nuevos cuerpos inmortales, estas túnicas blancas y esas palmas, ¿quién eran? Eran los que salieron de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Han sido perdonados de sus pecados por Yahawashi. Por eso están delante del trono de Dios y día y noche les sirven en su templo. Y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario. Ya no sufrirán hambre ni sed, cual lo sufrimos ahora, y vamos a continuar a sufrirlo hasta este momento. Así que, de nuevo, no va a haber un rapto donde el Señor nos va a sacar antes de la prueba. No, tenemos que estar aquí para la prueba. Continuamos. A donde el Señor sí nos va a sacar es del fuego nuclear. Cuando los misiles nucleares toquen la tierra en la Tercera Guerra Mundial, es entonces cuando el Señor sí nos va a arrebatar de aquí. Porque ese juicio de la segunda muerte es reservado para los impíos de este mundo, para los malditos de nuestra nación y para los paganos. Continuamos. Verso 17 o 16. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos, y hasta entonces habrán lágrimas. Pasaremos por pruebas y por tribulaciones. Estos cristianos se están engañando a ellos mismos y van a estar muy decepcionados y destrozados cuando se den cuenta que están en medio de la violencia, están en medio de la guerra, están en medio del sufrimiento y que no hubo rapto. Porque no va a haber rapto. Todos vamos a ser probados. Y cierta gente se va a quemar como paja, mientras otros van a ser purificados por el sufrimiento como el oro. Continuamos. Apocalipsis 2 y 10. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Eso ahí es claro. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá a la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán persecución durante 10 días, un tiempo completo. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Así que el Señor aquí está diciendo, sé fiel hasta la muerte. No esperemos que el Señor nos rescate antes de la muerte, right? En un rapto, right? Y es una buena esperanza tener que el Señor te rescate de la muerte. Por supuesto que sí, es lo que oramos cada día. Queremos su misericordia. Pero es muy importante saber que servir al Señor también significa que algunos de nosotros vamos a morir por Él. Vamos a tener que ser firmes hasta la muerte. Verso 11. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Right. Porque mientras el resto del mundo va a morir esa segunda muerte, esa muerte por fuego nuclear en la Tercera Guerra Mundial, los elegidos que están vivos todavía y los elegidos que murieron van a ser reunidos. Todo hermano que murió antes
de ver a Yahawashi regresar, esos hermanos van a regresar junto con Yahawashi. Van a ser los primeros en resucitar. So no se preocupen, hermanos, los mártires van a recibir resurrección. Vamos a leerlo. Primera de Tesalonicenses 4:13. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como estos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Yahawashi murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Yahawashi a los que han muerto en unión con Él. Esa es la promesa, que el Señor nos iba a resucitar igual que lo hizo con su Hijo. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, y con voz de arcángel, y con trompeta de Dios. Y los muertos en Yahawashi resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes. Parte de esta teoría incorrecta de los cristianos, parte de la doctrina del rapto, es los que se quedan atrás. Según esta creencia, si tú te quedas atrás, si Dios no te levantó, eso significa que tú eres un pecador maldito y ahora tienes que sufrir. Pero esta escritura claramente nos dice lo contrario. Aquí nos dice que los que se quedaron atrás, los hermanos que no han muerto, son los que aguantaron hasta el fin. ¿Ok? Verso 16. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. Esta es la escena. El Señor regresa. Right? Verso 17. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Los que se quedaron atrás vivos y los que murieron antes, todas esas almas de los elegidos, en ese momento, estén vivos o muertos, van a ser juntos. Se van a reunir en el aire. Y esa va a ser la escena cuando Yahweh Ba'ashem Yahawashi levante a sus elegidos de la tierra en sus naves, en sus carros celestiales, en lo que este mundo ignorantemente llama ovnis. ¿Ok? Continuamos. Dice, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y ahí estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Y ese es el mensaje, hermanos. Pase lo que pase, los elegidos van a vivir otra vez. Espero que tengamos el privilegio de vivir hasta que veamos a Yahawashi romper la atmósfera y rescatarnos. Pero si tenemos que ser mártires en su nombre, no se desconsuelen, no se desanimen, no se desencanten. El Señor ha prometido que Él nos iba a levantar de nuevo y que íbamos a estar con Él en el aire y que íbamos a ver a nuestros hermanos de nuevo desde el aire. Íbamos a ver cómo nuestros hermanos fuertes hasta el fin, man, aguantaron hasta el fin, y eso va a ser glorioso, man. Imagínate eso, que el Señor te llevó antes de los demás, ¿verdad? Que moriste, que fuiste mártir por Él. Y que tú estés viendo a tus hermanos que quedan vivos, luchando hasta la muerte, man. Tú vas a ver a tus hermanos como héroes. Y vas a darle toda gloria y alabanza al Señor. Y vas a estar esperando reunirte con los que quedemos vivos de nuevo. Y no va a ser algo hermoso. Ni un hermano se va a perder. Todos nos vamos a ver de nuevo. Alright. Esa ha sido la lección, hermanos.
No habrá rapto. Espero que han aprendido y han sido edificados. Toda gloria y alabanza a Yahweh Ba'ashem Yahushai. Yahweh Ba'ashem Yahushai Brakatam. Hasta la próxima. Shalom.